La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Responde espejando el enfoque de las blancas. Estableciendo simetría. Esta sólida y precisa respuesta mantiene el equilibrio dinámico. Desarrolla un caballo, mostrando una configuración estándar. Una jugada sólida y precisa que mantiene la posición equilibrada. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Refuerza el desarrollo con otro caballo. Una jugada sólida y precisa que mantiene el balance dinámico. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D4. Capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Desarrolla el alfil a una diagonal fuerte. Una jugada sólida y precisa que apoya la estructura de peones. Las blancas fianchetan el alfil, creando una estructura estable. Desarrollo sólido y preciso que mantiene el equilibrio posicional. Las negras espejan el fianqueto, solidificando su flanco de rey. Un juego preciso mantiene el balance dinámico. Las blancas enrocan, asegurando al rey. Desarrollo sólido y preciso, manteniendo el balance dinámico. Desarrolla el alfil a su casilla fianchetada. Una jugada sólida. Otorgando a las blancas una ligera ventaja posicional. Avanza el peón central, abriendo líneas. Desarrollo sólido que busca explotar el balance dinámico. Realiza la captura.
clarificando el centro. Una jugada sólida y precisa que mantiene el balance dinámico. Recaptura con la dama. Desarrollo sólido, consolidando la ligera ventaja. Desarrolla el caballo hacia el centro. Juego sólido, manteniendo la ligera ventaja actual de las blancas. Reposiciona la dama activamente. Desarrollo sólido, manteniendo la ligera ventaja. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F4, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna A la casilla C1 para afianzar el control posicional. Afianza la estructura de peones en el flanco de dama. Juego sólido y preciso que mantiene la ligera ventaja. Centraliza el caballo. Desarrollo sólido, pero las blancas mantienen una clara ligera ventaja. Intercambia damas. Juego sólido, simplificando la posición mientras se retiene la ligera ventaja. Captura el caballo. Desarrollo sólido, pero las blancas aún conservan una ligera ventaja. Reposiciona la torre a la columna B. Juego sólido y preciso para mantener la ventaja. Desarrolla el alfil a su casilla fianchetada. Juego sólido, manteniendo la ligera ventaja para las blancas. Maniobra la dama agresivamente. Juego sólido, manteniendo la ventaja de las blancas. Avanza el peón del flanco de rey. Juego sólido, pero la ventaja de las blancas persiste. Reposiciona el alfil. Desarrollo sólido, consolidando la ligera ventaja. Las negras enrocan, asegurando al rey. Juego sólido, manteniendo la presión posicional. Intercambia los alfiles fianchetados. Juego sólido, manteniendo la ligera ventaja. Recaptura con el rey. Juego sólido, pero las blancas mantienen su ligera ventaja. La jugada la torre de la columna F a la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna B a la casilla de 1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Avanza un peón central. Juego sólido, ayudando a mantener el balance dinámico. Centraliza el caballo. Juego sólido, restableciendo una ligera ventaja. La jugada el alfil a la casilla A8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Reposiciona el caballo a una fuerte casilla avanzada.
Juego sólido, manteniendo la ventaja. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla A8, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Desarrolla el caballo a una casilla central. Juego sólido, consolidando la ventaja. Reposiciona la torre a la segunda fila. Juego sólido, aumentando la presión. Centraliza la otra torre. Juego sólido, reforzando la iniciativa. Centraliza la dama. Juego sólido, manteniendo la presión. Reposiciona la dama. Juego sólido, manteniendo la iniciativa. Maniobra la dama activamente. Juego sólido, manteniendo la partida dinámica. La jugada la dama a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la dama captura en la casilla A7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla A8, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Avanza el caballo a una fuerte casilla avanzada. Juego sólido, manteniendo una clara ventaja. Centraliza su caballo. Juego sólido, pero la ventaja de las blancas sigue siendo sustancial. Desarrolla el alfil para atacar. Juego sólido, manteniendo la clara ventaja. Reposiciona la torre. Juego sólido, el dominio de las blancas continúa. Centraliza la dama. Juego sólido, consolidando la clara ventaja. Mueve el rey a un lugar seguro. Juego sólido, pero la superioridad de las blancas es abrumadora. Reposiciona la torre. Juego sólido, manteniendo la clara ventaja. La jugada la dama a la casilla B7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional.
La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F7 para afianzar el control posicional. Reposición a la dama. Juego sólido, consolidando su posición. Avanza el peón del flanco de rey. Juego sólido, manteniendo la iniciativa. Reposiciona el caballo. Juego sólido, previniendo avances inmediatos adicionales. Avanza el peón central. Juego sólido, buscando abrir líneas. Avanza el peón del flanco. Juego sólido, contestando el espacio. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Captura el peón. Juego sólido, manteniendo la igualdad. Recaptura con el peón. Juego sólido, manteniendo la igualdad. Avanza el peón central. Juego sólido, manteniendo la igualdad. Desarrolla el caballo. Juego sólido, manteniendo la posición equilibrada. La jugada la torre de la columna B a la casilla D8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla G2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna B a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla H6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil captura en la casilla A8 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el alfil captura en la casilla G2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a el caballo a la casilla H6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Recaptura con la dama. Juego sólido, consolidando su posición. Reposiciona la torre. Juego sólido, manteniendo la ventaja. La jugada la dama a la casilla F3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla B8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la dama captura en la casilla B6,
de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Reposición a la dama. Juego sólido, solidificando la ventaja decisiva.